Hoy vamos a leer el capítulo 21 de los pretendidos poderes psíquicos. Empecemos. Para acabar con la magia y las demás cosas del mismo orden, debemos tratar todavía otra cuestión, la de los pretendidos poderes psíquicos, que por lo demás nos lleva de nuevo más directamente a lo que concierne a la iniciación, o más bien a los errores cometidos a su respecto, puesto que hay algunos, como lo hemos dicho al comienzo, que le asignan expresamente como meta el desarrollo de los poderes psíquicos latentes en el hombre. Lo que llaman así no es otra cosa en el fondo que la facultad de producir fenómenos más o menos extraordinarios, y de hecho, la mayor parte de las escuelas pseudoesotéricas o pseudoiniciáticas del occidente moderno no se proponen nada más. Se trata de una verdadera obsesión en la gran mayoría de sus adherentes, que se ilusionan sobre el valor de esos poderes hasta el punto de tomarlos como el signo de un desarrollo espiritual, e incluso como su finalidad. Mientras que incluso cuando no son un simple espejismo de la imaginación, dependen únicamente del dominio psíquico, que en realidad no tiene nada que ver con lo espiritual, y lo más frecuentemente no son más que un obstáculo para la adquisición de toda verdadera espiritualidad. Esta ilusión sobre la naturaleza y el alcance de los poderes en cuestión está asociada lo más frecuentemente a ese interés excesivo por la magia, que tiene también por causa, así como ya lo hemos hecho observar, la misma pasión por los fenómenos que es tan característico de la mentalidad occidental moderna. Pero aquí se introduce otra equivocación que es bueno señalar. 2 puntos. La verdad es que no hay poderes mágicos, aunque uno se encuentra a cada instante esta expresión, no solo en aquellos a quienes hacemos alusión, sino también, por un curioso acuerdo en el error, en aquellos que se esfuerzan en combatir sus tendencias, aunque no son menos ignorantes que ellos en el fondo de las cosas. La magia debería ser tratada como la ciencia natural y experimental que es en realidad. Poner esto en amarillo. Por raros o excepcionales que puedan ser los fenómenos de los que se ocupa. Por eso no son más trascendentes que otros, y el mago, cuando provoca tales fenómenos, lo hace simplemente aplicando el conocimiento que tiene de algunas leyes naturales, las del dominio sutil, al que pertenecen las fuerzas que pone en juego. Así pues, en eso no hay ningún poder extraordinario, como tampoco lo hay en aquel que, habiendo estudiado una ciencia cualquiera, pone en práctica los resultados de ello. Se dirá, por ejemplo, que un médico posee poderes porque sabiendo qué remedio conviene a tal o cual enfermedad, cura esta mediante el remedio en cuestión. Entre el mago y el poseedor de poderes psíquicos hay una diferencia bastante comparable a la que existe en el orden corporal entre el que cumple un cierto trabajo con la ayuda de una máquina y el que lo realiza solo con el medio de la fuerza de la habilidad de su organismo. El uno y el otro operan efectivamente en el mismo dominio, en este caso el psíquico sutil, pero no de la misma manera. Por otra parte, ya se trate de magia o de poderes, en todo caso no se trata, lo repetimos, absolutamente de nada espiritual ni de iniciático. Bien, este es el resumen del capítulo. Así pues, si marcamos la diferencia entre las dos cosas, no es porque una valga más que la otra bajo nuestro punto de vista, sino porque siempre es necesario saber exactamente de qué se habla y disipar las confusiones que tiene curso sobre este tema. En algunos individuos, los poderes psíquicos son algo completamente espontáneo, el efecto de una simple disposición natural que se desarrolla por sí sola. Es muy evidente que, en ese caso, no hay ningún motivo para sacar vanidad de ello, como tampoco lo hay para sacarla de ninguna otra aptitud cualquiera, puesto que no dan testimonio de ninguna realización expresa y puesto que incluso aquel que los posee puede no sospechar la existencia de una tal cosa. Si no ha oído hablar nunca de iniciación, no le vendrá ciertamente la idea de creerse iniciado porque ve cosas que todo el mundo no ve o porque tiene a veces sueños premonitorios o porque le ocurre curar a un enfermo por un simple contacto, sin que él mismo sepa cómo acontece eso. Pero hay también el caso donde semejantes poderes son adquiridos o desarrollados artificialmente, como resultado de algunos entrenamientos especiales. Eso es más peligroso, ya que se produce raramente sin provocar un cierto desequilibrio. Repetimos, eso es más peligroso, ya que se produce raramente sin provocar un cierto desequilibrio. Y al mismo tiempo, es en este caso donde la ilusión se produce más fácilmente. 2 puntos.
Hay gentes que están persuadidos de que han obtenido algunos poderes, perfectamente imaginarios de hecho, ya sea simplemente bajo la influencia de su deseo y de una suerte de idea fija, ya sea por el efecto de una sugestión que ejerce sobre ellos alguien de esos medios donde se practica de ordinario los entrenamientos de este género. Es ahí, sobre todo, donde se habla de iniciación a tontas y a locas, identificándola más o menos a la adquisición de esos famosísimos poderes. Así pues, no es de extrañar que algunos espíritus débiles o ignorantes se dejen fascinar en cierto modo por semejantes pretensiones, que, no obstante, basta para reducir a nada la constatación de la existencia del primer caso del que hemos hablado, puesto que en ese caso se encuentran poderes completamente semejantes, cuando no inclusive incluso más desarrollados y más auténticos, sin que haya en eso el menor rastro de iniciación real o supuesta. ¿Vale? ¿Cuál es el primer caso que hemos hablado? Um, Voy a regresar para tener mi idea clara. La gente que se persuade naturalmente y se autosugestiona es un caso que habían hablado. Y luego estas personas se hacen sentir como autoiniciados o que se han iniciado porque han desarrollado alguna facultad de estas. Em, y estas personas se dejan fascinar por estas pretensiones. No obstante, ajá, dice que este primer caso que han hablado, me imagino que se refiere a estas personas, em, no, él habla de un primer caso arriba. ¿Cuál es el primero? Ah, él dice, el primer caso es el que, ya entendí. Tiene dos casos acá. El primer caso es aquí arriba, entrenamientos especiales o poderes adquiridos o desarrollados de forma artificial. em, y vale, hay personas que se entrenan para desarrollar alguna de estas facultades y los otros son las personas que se autosugestionan, obviamente. Y en el primer caso, las personas que pasan por algún tipo de entrenamiento, si sea artificial, tienen estos más desarrollados, más auténticos. A ejemplo de esto me recuerda los experimentos que tengo entendido se hicieron en algún momento por parte de algunos cuerpos de inteligencia o algunos pequeños grupos de investigación independientes sobre la visión a distancia y creo que y se estaba buscando tener alguna aplicación militar para esta mm, percepción extrasensorial. Eh, y PES, le decían, percepción extrasensorial. Vale, y en ese sería el caso de las facultades psíquicas desarrolladas a través de algún entrenamiento o de algún ejercicio específico. Entonces, que no continúa. Lo que quizás es más singular y más difícil comprensible es que a los poseedores de estos poderes espontáneos, si les ocurre entrar en contacto con esos mismos medios pseudoiniciáticos, son a veces llevados a creer ellos también que son iniciados. Ciertamente, deberían saber mejor a qué atenerse sobre el carácter real de esas facultades que, por lo demás, a un grado u a otro, se encuentran en muchos niños muy ordinarios, aunque frecuentemente desaparecen después más o menos rápidamente. Yo no recordaba mucho este capítulo, esta referencia a los niños. La única excusa para todas esas ilusiones es que ninguno de aquellos que las provocan y que las mantienen en sí mismos o en los demás tienen la menor noción de lo que es la verdadera iniciación. Pero, bien entendido, eso no atenúa en modo alguno su peligro, ya sea en cuanto a las perturbaciones psíquicas o incluso fisiológicas que son el acompañamiento habitual de esta suerte de cosas, o ya sea en cuanto a las consecuencias más remotas, aunque más graves, de un desarrollo desordenado de posibilidades inferiores que, como ya lo hemos dicho en otra parte, van directamente al revés de la espiritualidad. Hay una llamada al reino de la cantidad de los signos de los tiempos, al capítulo 35. Bien. Bueno, sí, en conclusión, el desarrollo de estas facultades o estos poderes de forma de entrenamiento, forma accidental, eh, puede causar perturbaciones psíquicas o incluso fisiológicas. Esa es la idea principal acá. Continuando, es particularmente importante destacar, no, bueno, antes de continuar, realmente la idea o el punto más importante es que este desarrollo puede llevar a un peligro más eh, profundo, que es el desarrollo desordenado de posibilidades inferiores, que sería descender en ese simbolismo de la cruz hacia lo que va directamente al revés de la espiritualidad. Continuando, es particularmente importante destacar que los poderes de que se tratan pueden coexistir muy bien con la ignorancia doctrinal más completa.
así como es muy fácil constatarlo, por ejemplo, en la mayor parte de los clarividentes y de los curanderos. Eso solo probaría suficiente que no tienen la menor relación con la iniciación, cuya meta no puede ser más que de puro conocimiento. Al mismo tiempo, eso muestra que su obtención está desprovista de todo interés verdadero, puesto que aquel que los posee no está por eso más avanzado en la realización de su ser propio. Realización que no constituye más que uno con el conocimiento efectivo mismo. Correcto, es un conocimiento por identificación, es un conocimiento donde, como dice el Hadith Qudsi, la divinidad eh, se convierte en la mano que arroja. Hay una identificación, una unión entre esa realidad superior y la conciencia. Continuamos. No representan más que algunas adquisiciones completamente contingentes y transitorias, exactamente comparables con en eso al desarrollo corporal, que al menos no representa los mismos peligros, y aquí Guénon está haciendo una referencia a algo muy de moda, que es em, la musculación, el fitness, y en ese caso, en algún momento la tauromaquia, ¿no? Le decía, en su época. A mí me gusta hacer estas pequeñas investigaciones. No, estoy confundido. Eh, Tengo una confusión de términos. Luego la busco. Vale, sí, no recuerdo en este capítulo que él hace este ejemplo del desarrollo corporal. Y es una transposición al desarrollo de facultades psíquicas. En cuanto en este sentido, las personas que se enfocan al puro desarrollo corporal sin obsesionarse con el desarrollo de facultades psíquicas representan un menor peligro para ellos, enfocarse simplemente en el aspecto corporal. E incluso las pocas ventajas, no menos contingentes, que puedan aportar su ejercicio no compensan ciertamente los inconvenientes a los que vamos a hacer ilusión, refiriéndose de nuevo a la adquisición de estas facultades psíquicas como clarividencia o cualquier otra. Por lo demás, esas ventajas no consisten muy frecuentemente más que en encandilar a los ingenuos y en hacerse admirar por ellos, o en otras satisfacciones no menos vanas y pueriles. Y hacer exhibición de esos poderes es ya hacer prueba de una mentalidad incompatible con toda iniciación, aunque sea del grado más elemental. ¿Qué decir entonces de aquellos que se sirven de ellos para hacerse pasar por grandes iniciados? No insistiremos más, ya que todo esto no depende más que del charlatanismo, incluso si los poderes en cuestión son reales en su orden. En efecto, no es la realidad de los fenómenos como tales los que importa aquí, sobre todo, sino más bien el valor y el alcance que conviene atribuirles. Vale. No es dudoso que, incluso en aquellos cuya buena fe es incontestable, la parte de la sugestión es muy grande en todo eso. Para convencerles de ello, no hay más que considerar un caso como el de los clarividentes, cuyas pretendidas revelaciones están tan lejos como es posible de estar de acuerdo entre ellas. Pero, por el contrario, están siempre en relación con sus propias ideas o las de su medio o de las escuelas a las que pertenece. No obstante, supongamos que se traten de cosas enteramente reales, lo que, por lo demás, tiene más posibilidades de producirse cuando la clarividencia es espontánea que cuando ha sido desarrollada artificialmente. Incluso en este caso, no se comprende por qué lo que es visto o oído en el mundo psíquico habría de tener, de una manera general, más interés o importancia de la que tiene en el mundo corporal lo que le ocurre a cada uno ver o oír el pasearse por una calle. 2 puntos. Gentes cuya mayor parte les son desconocidas o indiferentes. Incidentes que no le conciernen en nada. Fragmentos de conversaciones incoherentes o incluso ininteligibles, y así sucesivamente. Esta comparación es ciertamente la que da la idea más justa de lo que se le presenta de hecho al clarividente voluntario o involuntario. El primero tiene más excusa de equivocarse al respecto, en el sentido de que debe sentir algún dolor en reconocer que todos sus esfuerzos, proseguidos a veces durante años, no desembocan finalmente más que en un resultado tan irrisorio. Pero, en lo que concierne al clarividente espontáneo, la cosa debería parecerle completamente natural, como lo es en efecto, y si no ocurriera muy frecuentemente que se le persuade de que es extraordinaria. Y si no ocurriera muy frecuentemente que se le persuade de que es extraordinaria, no pensaría nunca, sin duda, en preocuparse más de lo que encuentra en el dominio psíquico de
que de lo que encuentra en su análogo del dominio corporal, ni en buscar significaciones maravillosas o complicadas a lo que está desprovisto de ellas en la inmensa mayoría de los casos. A decir verdad, hay efectivamente una razón en todo, incluso para el hecho más ínfimo y más indiferente en apariencia. Pero nos importa poco que no la tomamos en cuenta y no sentimos ninguna necesidad de buscarla, al menos cuando se trata de lo que se ha convenido llamar la vida ordinaria, es decir, en suma, de los acontecimientos del mundo corporal. Si la misma regla fuera observada al respecto del mundo psíquico, que en el fondo no es menos ordinario en sí mismo, sino en cuanto a las percepciones que tenemos de él, ¿cuántas divagaciones no serían ahorradas? Es cierto que para eso sería menester en grado de equilibrio mental del que, desafortunadamente, los clarividentes, incluso espontáneos, no están dotados sino muy raramente, y con mayor razón todavía aquellos que han sufrido los entrenamientos psíquicos de los que hemos hablado atrás. Bien, sea como sea, este desinterés total al respecto de los fenómenos no es por eso menos estrictamente necesario para quien quiera que encontrándose provisto de facultades de este género, quiera a pesar de eso emprender una realización de orden espiritual. En cuanto a aquel que no está provisto de ellas naturalmente, muy lejos de esforzarse por obtenerlas, debe estimar al contrario que para él eso es una ventaja muy apreciable en vista de esa misma realización, en el sentido de que tendrá así muchos menos obstáculos por apartar. Por lo demás, volveremos enseguida sobre este punto. Vale. Recuerdo el tema del maya y en cuanto a la meditación. El hecho de ser extremadamente sensible al mundo sutil efectivamente puede causar una distracción y un desequilibrio según las mismas tradiciones. Es importante ignorar esas cosas y no prestarles demasiada atención. Continuando. En suma, la palabra misma poderes, cuando se emplea así, tiene el gran inconveniente de evocar la idea de una superioridad, que estas cosas no implican de ninguna manera. Si no obstante puede aceptarse. No podría ser más que como un simple sinónimo de facultades, que por lo demás tiene etimológicamente un sentido casi idéntico. Este sentido original de la palabra facultad es también la del término sánscrito correspondiente a indriya. Y si buscamos en Wikipedia, indriya, hinduismo, los 5 poderes del budismo, los 5 indriyas, sentidos espirituales, los sentidos como una extensión de los sentidos del mundo sutil. Vamos a ver si el órgano del sentido, capacidad perceptiva, facultad, facultad de percepción, como así como existe la percepción en el mundo corporal por través de los 5 sentidos, esto tiene su correspondencia en los indriyas. Y este tema, porque antes de continuar rápidamente, ¿por qué lo confundí? Esto tiene otro nombre, sinónimo. Que este sería el equivalente al mundo corporal del entrenamiento de las facultades psíquicas. Para que no, das ejemplo. No hay un sinónimo. Buscar en inglés rápidamente a ver si consigo algo. Sí, ciertamente no es físico-culturismo. No sé qué me pasa hoy, es tarde. Bien, pero este es un ejemplo totalmente transitorio occidental, no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando. Solamente quería como reenfocar porque yo siento que esto es un ejemplo que la alterofilia, sí, es un ejemplo en el mundo corporal, la utilización de la movilidad corporal,
sobre las personas que se encargan excesivamente en el desarrollo solamente de la movilidad corporal. Guénon hace un ejemplo, una analogía entre eso y lo que estamos hablando aquí de las facultades del orden psíquico, y todo eso está realmente en el mismo orden, si lo ponemos a considerarlo desde el punto de vista de los dominios a los cuales pertenece. Bien, se trata de posibilidades del ser, pero de posibilidades que no tienen nada de trascendente, puesto que son enteramente del orden individual y puesto que incluso en este orden están muy lejos de ser las más elevadas y las más dignas de atención. ¿Correcto? En cuanto a conferirles un valor iniciático cualquiera, aunque solo fuera de título simplemente auxiliar o preparatorio, sería completamente lo opuesto de la verdad. Y como a nuestros ojos únicamente esta cuenta, la verdad, debemos decir las cosas tal como son, sin preocuparnos de lo que pueda agradar o desagradar a quien quiera. Los poseedores de poderes psíquicos cometerían ciertamente un gran error al considerarnos con rencor, ya que con eso no harían sino darnos todavía más enteramente la razón al manifestar así su incomprensión y su falta de espiritualidad. ¿Cómo, en efecto, se podría calificar de otra manera el hecho de aferrarse a una prerrogativa individual, o más bien a su apariencia, hasta el punto de preferir al conocimiento y la verdad? Llamada 3. Que nadie vaya a oponer a lo que acaba de ser dicho, que los poderes espontáneos podrían ser el resultado de alguna iniciación recibida en astral, cuando no también en existencias anteriores. Debe entenderse bien que cuando hablamos de la iniciación, ¿esto qué? Ya va. Que nadie vaya a oponer a lo que acaba de ser dicho, que los poderes espontáneos podrían ser el resultado de alguna iniciación recibida en astral. Esto obviamente es algo teosofista y que hace aquí como sátira prácticamente. Cuando no también en existencias anteriores, que no cree en la reencarnación y defiende mucho que esta es una idea que de hecho se introdujo en su época recientemente a través de justamente estos orientalistas que eh, malinterpretaban algunos conceptos de la transmigración de las almas y del retorno y sí, de la rueda de la existencia, de continuas muertes y nacimientos, eh, que no necesariamente son en este mismo plano, sino que no lo ve desde los estados múltiples del ser. Entonces aquí básicamente es sátira sobre la iniciación astral y sátira sobre la reencarnación. Debe entenderse bien que cuando hablamos de la iniciación entendemos hablar únicamente de cosas serias y no de fantasmagorías de un gusto dudoso. Y bueno, con eso se finaliza este capítulo sobre los poderes psíquicos. Es un capítulo interesante, tiene mucho de donde se puede reflexionar y conversar. Y el próximo capítulo es una continuación, una extensión de esta, llamado capítulo 22, el rechazo de los poderes. Y bueno, espero poder leerlo, compartirlo con ustedes, desestructurarlo y comentarlo. Y muchas gracias por acompañarme en esta lectura. Los veo en una próxima vez y en un próximo capítulo. Gracias.